Bienvenidos al podcast Mercados Globales de BCI. Ya estamos de vuelta después del 18, después de las celebraciones y tenemos temáticas sumamente importantes que comentar, principalmente con la economía de Estados Unidos y también la economía chilena. Para ello estamos con Alexis Oce, subgerente de estrategia de BCI Corredor de Bolsa. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Bien, súper bien. Qué bueno tenerte de nuevo con nosotros, ya el segundo capítulo que está en nuestro podcast y tenemos mucho que conversar. ¿Qué te parece si comenzamos? Dale, démosle. Bueno, además tuvimos la primera baja de tasas desde el 2020. ¿Esto cómo impactó directamente el mercado de renta variable, del dólar? Coméntame un poquito. Súper, mira, voy a partir porque como tuvimos feriado esos días, lo primer impacto que se dio fue en la bolsa internacional. Lo primero fue las bolsas internacionales subiendo, el Standard & Poor's se pegó un salto, otra vez tuvimos el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones en máximos históricos, por lo tanto, eso genera de que efectivamente el recorte de tasa 50 puntos base era una súper buena noticia para la renta variable. Por el otro lado, si te vas a la renta fija, cuando bajan las tasas, la renta fija debiese atenuar un poco el impacto y tener menos rendimiento, y ahí tú tienes ciertos flujos que se van moviendo entre renta fija hacia renta variable, que es lo que nosotros empezamos a ver ahora último. Perfecto. El otro impacto lo tienes en relación al dólar. Cuando bajan la tasa, lo que pasa con el dólar es que se debilita. Por lo tanto, eso genera de alguna manera de que el dólar a nivel internacional tiende a caer. De hecho, hoy día está cerca de los 100 puntos, que es una caída bastante fuerte en relación a lo que veíamos hace algunos meses atrás. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú miras el dólar, que está compuesto por una cesta de monedas, el euro, la libra, australiano y entre algunas otras monedas adicionales. Si esos bancos centrales también están recortando tasa, el impacto del efecto del recorte de tasa de la Fed se atenúa, por lo tanto no debilita tanto el dólar como debería frente a sus otras monedas. Entonces, eso es lo que ha pasado más o menos en el retorno. Dólar debilitándose, por el otro lado la renta variable subiendo. Ahora, ¿qué pasó a nivel local? Porque partimos el día lunes, después de varios feriados, y nosotros decíamos, bueno, este mismo fenómeno de alegría que tuvieron las bolsas de Estados Unidos debiese llevársela el IPSA local o el tipo de cambio local. Y no pasó. De hecho, el IPSA siguió muy plano, el tipo de cambio local no cayó como deberíamos, el cierre del día martes de antes del feriado terminó en 930, la apertura del día lunes fue alrededor de los 924, entonces no había mucha diferencia que pudiese asimilar que esos días feriados el inversionista se estaba aguantando de tal manera que generara una caída. Yo Claro. atribuyo a que uno es que gran parte del recorte de tasa estaba internalizado. Efectivamente, un Ya. recorte de 50 puntos base, el mercado lo estaba incorporando con bastante fuerza hasta antes de la decisión. Y lo segundo, de que tal como se cayó la tasa de corto plazo en Estados Unidos y la larga, también se empezó a caer más la tasa local. Porque esto le da mucho espacio al Banco Central en Chile para que pueda recortar más tasas. De hecho, hoy día uno ve hacia el 2025 y hacia adelante que el recorte de tasa podría llegar rápido a 4%. Eso es Mira, 1,5% menos de lo que tenemos hoy día. de hecho, con respecto a esto también te quería consultar, porque me imagino que todas las personas que están escuchando están pensando qué es lo que se viene ahora. Imagínate que ahora estamos bajando las tasas en Estados Unidos, pero además se hablaba de una posible recesión en Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? ¿Qué proyecciones ves en esta potencia mundial que finalmente nos va a impactar también a nosotros y a todos los mercados? ¿Cómo ves tú las proyecciones de Estados Unidos y también contemplando que en noviembre se vienen las elecciones presidenciales? Totalmente. Mira, dos fenómenos y yo quisiera aislarlos los dos. Lo primero, lo que tiene que ver con la recesión. Hoy día está asignado en el mercado un 30% de probabilidad de recesión. Eso es lo que tienen algunos indicadores. Si tú tomas un indicador que es de un miembro de la Reserva Federal que se llama Sam Rule, que ¿Ya? marca normalmente el inicio de las recesiones, está al alza. Que eso cuando tú lo comparas con la recesión anterior está anticipando que podría venir una recesión. Pero por el otro lado, nosotros estamos viendo datos económicos, por ejemplo, uno de los indicadores que uno podría o te podría ayudar a predecir o anticipar o como uno lo quiera llamar, pero no es tan exacto, es mirar todos los datos de manufactura, todos los PMI o ISM de manufactura, todos ellos están en contracción desde julio en Estados Unidos. Cuando tú miras esos datos en contracción, normalmente en el ciclo tienden a anticipar 6 meses hacia adelante que haya una desaceleración económica. No recesión, pero sí desaceleración. Entonces, Perfecto. dicho eso, lo que nosotros estamos viendo es que se va a dar un fenómeno en donde vamos a tener crecimiento en Estados Unidos,
quizás no crecimiento exacerbado ni un calentamiento en términos de crecimiento como vimos después de la pandemia, pero va a Claro. crecer. Y por el otro lado vamos a tener inflación retrocediendo. Eso se llama Goldilocks, que es un escenario que es muy, pero muy favorable para la renta variable. Entonces, para nuestro gusto, ese es el escenario que debiese primar hacia los próximos años, una economía de Estados Unidos desacelerándose, pero no entrando a recesión, más un fenómeno de bajas de inflación. Ahora, si tú te pones a pensar, anticipar una recesión es muy difícil. De hecho, con Claro, con un año de anticipación, la probabilidad de anticipar una recesión es muy baja. O sea, claro. puedes anticipar una recesión solamente cuando estás 3 meses adelante de ella, no antes que eso. Es muy difícil Sí. antes de 3 meses. De hecho, me encanta la perspectiva que tienes, me tranquiliza un poco, creo que tranquiliza mucho a las personas también que que están escuchando este podcast, pero también, claro, tenemos que ver qué se viene, cuáles son los próximos pasos, tanto de la Reserva Federal como de las políticas económicas. Esperemos que se mantengan las proyecciones y que disminuya las probabilidades de recesión, porque claramente una recesión no es positivo para ningún mercado. Bueno, y en este sentido también me gustaría hablar un poco más también de la economía local, porque el índice tuvo un rebalanceo, me refiero al índice más importante accionario en Chile, que es el IPSA, y hemos visto cambios bastante importantes, entre ellos, por ejemplo, que el oro blanco dejó el IPSA y ahora tiene 28 acciones en vez de 30. Mira, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es el IPSA y por qué hoy día se encuentra con 28 acciones y no 30 y cómo esto impacta como al mercado? Sí. El IPSA es el índice de precio selectivo de acciones, el índice más importante que tenemos en la bolsa local y se compone de las acciones más líquidas y con mayor disponibilidad si te lo quisieras hacer en términos de liquidez y robustez. El punto es que la metodología del IPSA cambió en los últimos años. Probablemente muchos se acuerden que el IPSA se componía de 40 acciones antes y eso significaba que teníamos una metodología a nivel local. Todo eso hace varios años atrás se cambió y entramos en una metodología internacional. Y hoy día S&P Dow Jones es quienes tienen el control de cuál es la metodología del IPSA. Y eso nos pone a nosotros en un muy buen pie porque homologa nuestro índice con los mismos índices internacionales. El mismo S&P de Estados Unidos es la misma metodología que se aplica en el ámbito local, con algunas variantes sin duda alguna. ¿Qué es lo que pasa? Que esa nueva metodología involucra 2 meses, que significan 2 trimestres en particular, en donde se rebalancea el IPSA y pueden entrar o salir acciones. Ese cambio, que antes tenía 40 acciones, hoy día el índice se compone de 30 acciones. Ese es el número de acciones que debiese componer el índice. Sin embargo, ya llevamos por lo menos un par de años en donde el índice se compone de menos de 30 acciones. El último teníamos 29 y hoy día, tal como dices tú, y fue una de las proyecciones que nosotros hicimos, fue que salía oro blanco del índice y eso dejaba al IPSA con 28 acciones. Ninguna acción de todo el ICPA entraba con criterios para poder entrar en el IPSA. Entonces eso nos deja con un índice con 28 acciones de aquí hasta la próxima revisión. Así que para nosotros el índice es muy, muy importante. Este selectivo es el que mayor referencia tiene a nivel internacional de lo que pasa con nuestras acciones principales en el país. Así que hoy día con la composición de 28 acciones definitivamente nos deja en una posición buena, pero también con un desmedro de no tener acciones que logren completar este índice con 30 acciones. Representar. Exacto. De hecho, contarte un poco antes que puedas continuar, que justo esto fue el 2018. Yo estaba trabajando en la bolsa cuando todo este cambio se llevó a cabo, llegó S&P a Ujú. medir con una metodología más estandarizada a nivel global. Y efectivamente, imagínate tener que informarle a los emisores que tenían que salir del índice porque ya no eran 40, eran 30. Sí, fue un cambio bastante importante. Y claro, como tú dices, es tan metodológico y tan estandarizado que hay acciones que no pueden y no cumple con el máximo de 30 acciones, ahora son 28. ¿Y cómo esto impacta en el mercado local? ¿Afecta negativamente? ¿Cómo impacta en el índice? Mira, lo primero es que oro blanco pesaba muy poquito en el IPSA, pesaba un 0,4%. Entonces, el que haya salido, ese porcentaje se distribuye y no genera mucho efecto, así que no fue tan negativo. Para la Ya. acción sí lo fue, porque terminó cayendo casi 14% en el último mes de septiembre, y eso sí generó un impacto en la acción.
Ahora, oro blanco lleva harto rato transando muy poquito volumen, entonces no era una acción lo suficientemente líquida para mantenerse en el índice. Después de eso, cuando tú te vas a el efecto sobre las proyecciones, la verdad que no cambian mucho en realidad. El IPSA, lamentablemente en el ámbito local, el mayor peso de las acciones se componen por tres sectores: banco, eléctrico, ¿cierto? Y commodity. Y en general eso, como tiene un peso muy grande, esas acciones siguen siendo las que más explican las posiciones del IPSA hacia el próximo año. Nosotros seguimos manteniendo 7.000 puntos hasta este año, 2024, y para el próximo año 2025 nosotros estamos en un proceso de revisión de ese IPSA porque vamos a lanzar los nuevos precios objetivos de las acciones muy pronto, y en ese sentido ya probablemente de aquí a un par de semanas más vamos a anunciar cuál va a ser nuestro target para el 2025, pero este año en particular seguimos pensando que va a llegar cerca de los 7.000 puntos. Perfecto. Bueno, quería agregar un poco que a todos los que están viendo oportunidades de inversión con todo lo que estamos conversando, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, pueden ver educación financiera y alternativas de inversión en bci.cl o en la app BCI. Hay una cantidad de información interesante, educativa para aprender desde cero, y además está todo el abanico de posibilidades de inversión. Bueno, Alexis, ¿te parece si pasamos ya a la sección de educación financiera? Porque todo lo que hemos estado conversando es demasiado importante para los mercados. Entonces, tenemos que entender cómo esto impacta también a nuestro bolsillo. Entonces, en esta sección de educación financiera quise escoger la pregunta de decir, ¿cómo este acontecimiento tan importante, que es que la Reserva Federal disminuye la tasa de interés, afecta al mercado local y cómo podría afectar a los bolsillos de los chilenos? O sea, lo primero, que una baja de tasa de la Fed es básicamente el principal banco central en el mundo que todos los otros bancos centrales van siguiendo, ¿cierto? El dólar, por efecto, tiene una transversalidad en el mundo. Entonces, cuando la Reserva Federal baja tasa, eso permite también a otras economías tener espacio suficiente para recortar tasas. Va a depender de muchos multifactores económicos y miles de otras cosas más que vamos a dejar de lado en este minuto. Pero esa baja de tasa, como yo te decía al principio, le da espacio hoy día al Banco Central en Chile también para recortar tasas, incluso más de lo que se tenía previsto en algún minuto. Y eso va a traer para el bolsillo de la gente abaratar costos de crédito, por ejemplo, costos de hipotecarios. Ya se está viendo las tasas largas, que son las que más impactan en los costos de los hipotecarios, pequeñas caídas. Entonces, en ese sentido ya empezamos a ver una mejora que se va a ir traduciendo en varios meses más en que sean lo suficientemente atractivas como para decir efectivamente ya hay un cambio. Pero empezamos a ver un ciclo o un fenómeno de bajas de tasa en Estados Unidos que nos va a pegar bastante bien. Lo segundo tiene que ver, lo primero era con los créditos, ¿cierto? Que se hacen más baratos. Lo segundo tiene que ver con el dólar. Normalmente, si la Fed empieza a recortar tasas, vas a tener un debilitamiento del dólar y eso puede permitir que el tipo de cambio local caiga. Nosotros estamos proyectando hacia final de año 890 pesos y probablemente hacia el próximo año niveles más bajos todavía. Así que eso puede traducirse en una debilidad del dólar y un favorecimiento o una apreciación del peso chileno que te permita comprar dólares más baratos. También hay un fenómeno ahí que nos viene bien. Y lo tercero tiene que ver con la renta variable. Cuando hay ciclos de bajas de tasa, normalmente la renta variable favorece y eso permite un mayor crecimiento económico a nivel mundial, ¿cierto? Por lo tanto, las empresas también generan más, hay mayor consumo y en ese sentido pueden traducirse también en mejores utilidades. Si es que quieres tomar una posición de pasarte de renta fija a renta variable, podría ser el momento de hacerlo y empezar a proyectar ya los próximos años. Clarísimo. De hecho, tenemos que comprender que cuando un país o un banco central disminuye la tasa, es una política monetaria reactiva, busca reactivar la economía y en el fondo se está proyectando una baja de tasa en Estados Unidos, es decir, se busca reactivar la economía en Estados Unidos y si la economía de Estados Unidos se reactiva, influye positivamente en nuestro país en todas las variables que acaba de comentar Alexis. Así que clarísimo, Alexis, muchas gracias por estar con nosotros hablando de estas temáticas tan relevantes para los mercados el día de hoy. No, encantado, Javi. Un gusto y nos vemos en un próximo capítulo. Te invitamos a conocer mercadosglobales.cl, el sitio de indicadores económicos de BCI, en donde podrás conocer toda la información sobre mercado accionario, monedas, commodities y los indicadores más importantes a nivel mundial. Ingresa ya a www.mercadosglobales.cl.
Este podcast ha sido preparado por BCI con el objeto de brindar información a sus clientes y lectores. Esta información y aquella en la que está basado ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Este podcast no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, financiero ni de otra clase o tipo. En BCI nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta o multipass por teléfono o email. Solo descarga apps BCI desarrolladas por Banco Crédito e Inversiones. Infórmate sobre la garantía estatal a tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.